amigos de Calle Tequila? Gracias por estar con nosotros. Hoy transmitimos desde San Pedro Tlaquepaque, desde el Centro Cultural El Refugio, y en mis espaldas se ven estas espectaculares cúpulas que son ícono ya de este municipio y aportación para todo el mundo. Bueno, te comento lo que tendremos hoy porque no te lo quieres perder. Se cumple el centenario del natalicio de Juan Rulfo y en Calle Tequila no podríamos perdernos esta fecha tan importante de uno de los autores que cambió, transformó la manera de comprender la literatura y de contar historias. Juan Rulfo, y por supuesto de sus libros que son íconos ya también en la literatura, Ya nos llamamos y Pedro Páramo. Te comento que fuimos a Sayula, Jalisco, fuimos a la carretera, pasamos por la carretera hacia San Gabriel, y créeme que cuando vas viendo esas postales estás entendiendo y comprendiendo y recordando muchos personajes de Juan Rulfo en su obra, y eso te lo queremos presentar. Además, platicamos con familiares de Juan Rulfo, gente talentosa que está haciendo cosas espectaculares y recuerda con mucho cariño a su padre. Por ejemplo, en el caso de Juan Carlos Rulfo, el cineasta, tendremos 2 programas completos para ti sobre este tema, además de que en otros asuntos, como ya lo sabes, en Calle Tequila tenemos, por ejemplo, una entrevista con una artista plástica espectacular que hay en San Pedro Tlaquepaque, originaria de esta tierra, y que le platica la historia a mi compañero Alberto Rebolledo. En otros escenarios, Judith Guajardo le cuenta datos interesantes de Juan Rulfo, de este escritor mexicano. Y por si fuera poco, tenemos por ahí al cavernícola rondando estas latitudes para platicar con nosotros de algunos temas de su propia agenda. El cavernícola que tenía Facebook. Así que tenemos un programa muy redondo que no te quieres perder. Gracias, acompáñanos y bienvenidos. Estamos en Sayula, Jalisco. Es una calle como tantas hay en este lugar. A mis espaldas se encuentra la margen del río, que era la división natural de este pueblo que estuvo en crecimiento a principios del siglo XX. Bueno, esta calle se llama General Ávila Camacho, tiene un flujo promedio, hay gente caminando como todos los días. Pero bueno, ¿qué es lo fundamental de esta calle? Es en esta calle que en 1917, si nos trasladamos en el tiempo, se tenía el nombre de la calle Madero. Y en esta casa que podemos observar ahora, la 124, antes el número 48 de la calle Madero, nació, según datos de la biografía de este autor y novelista, Juan Rulfo. Juan Rulfo, este hombre que es considerado y ha sido considerado de los más influyentes de la literatura que ha aportado México para todo el mundo. Y aquí vamos a empezar a contar una historia, vamos a hacer varias piezas informativas relacionadas con el realismo mágico de Juan, una ruta que pretende ser o conectar puntos importantes como San Gabriel, el mismo Tuscacuesco y por supuesto Sayula, tratando de imaginar y de pensar y repensar lo que influye hasta nuestros días Juan Rulfo en la literatura de México y el mundo. Bienvenidos. Seguimos en Calle Tequila, muchísimas gracias, para mí es un honor y lo prometido es deuda. Está con nosotros Juan Carlos Rulfo. Juan Carlos, ¿cómo estás? Saboreando un rico vino. Delicioso. Gracias por esta conversación. Y bueno, ¿cómo te sientes a unos minutos de presentar al centenario del natalicio de tu padre, Juan Rulfo? Pues es muy emocionante estar en la tierra natal, en Jalisco, y precisamente de eso se trataba, de lograr que Jalisco se volviera pues, justamente el centro del centenario. Y aquí presentar también una serie de televisión que estamos terminando. Todavía estamos trabajando en ella, nos faltan algunos ajustes, pero vamos a presentar uno de los capítulos que tiene que ver con una visión bastante nueva de Juan, que tiene que ver con la fotografía. Entonces, bueno, esta fotografía está envuelta no solamente en el hecho de fotografiar, sino que representa mucho de lo que es la esencia de mi padre, que son los viajes. Es el conocimiento del país, de platicar con la gente, de todo un aspecto histórico, de un conocimiento pues, que va más allá de la literatura. Todos conocemos a Juan Rulfo, el escritor, pero a mí lo que más me ha interesado siempre en todo mi trabajo son todas estas otras cosas que rodean a las personas, que son pues las grandes conversaciones que hay alrededor de cualquier cosa, los grandes viajes que hay detrás de cada fotografía. Por ejemplo, el capítulo de foto que hoy presentamos en el Hospicio Cabañas tiene que ver con que tú escoges una fotografía, la que tú quieras, y se trata de buscar el lugar en el que fue tomada esa foto, encontrarlo, poner la cámara y tratar de encuadrar exactamente como él tomó su foto y narrar todo lo que fue ese viaje. O sea, llegar a ese lugar ya es de entrada un viaje lleno de aventuras,
narrado también por él de alguna manera, porque él fue vendedor de llantas en algún momento. Y ese fue pretexto para conocer el país en una buena parte. Y ese viaje, ese recorrido, él lo va narrando también, lo va escribiendo, a la par de que va tomando fotos y hace estas guías de una revista que se llamaba Mapa, de la Sociedad Mexicana de Automovilistas. Y fue una de las primeras guías que se hicieron en México al respecto del conocimiento del país. Y eso es un poco lo que estoy tratando de reproducir, recorrer, redescubrir estos viajes en la actualidad, y es cuando ves cómo ha cambiado el país, cómo reinterpretar o releer la obra de mi padre, y en el conjunto de eso se trata la serie, ¿no? Reintroducir a las nuevas generaciones a la obra de mi padre. Me llama más la atención porque es la visión de tu padre, Juan Rulfo, en ese trayecto y en esa experiencia de viaje, la visión misma que te genera la fotografía y después la interpretación que da el cineasta y después poderlo trasladar en este formato que es en el capítulo que estamos mencionando, ¿no? Y es que eso es lo bonito, porque a mí lo que más me gusta es eso, redescubrir lo que hay detrás. Tú ves la foto y dices, interesante, bien, buena, pero la parte emotiva que para mí significa poderme poner en el lugar justo, más o menos un metro para allá o para acá, donde él alguna vez estuvo con su cámara, y tomar esa foto, pues para mí ya es un viaje. Me platicabas fuera de micrófonos que al pensar en un formato con varios capítulos, se pudiera pensar que la historia de Juan Rulfo como un personaje quedaría en una sola pieza, pero no, realmente un personaje es tan grande, y así lo reconocemos en México, como el número de piezas que en tu caso has podido encontrar, que en este caso son 7, ¿no? Exactamente, yo creo que cualquier autor, cualquier persona tiene una cantidad de facetas que vale la pena descubrir. Y bueno, en este caso, porque estamos hablando de Juan, el aspecto literario, el aspecto del escritor, bueno, es el lugar común y el más conocido y el que vale redescubrir. Pero entiendes más esta labor de literato cuando de repente lo puedes mirar desde el punto de vista del humano que va creciendo para tratar de entender su país, que quiere decir toda su infancia, todo lo que tiene que ver con conocer a su mujer, a su futura esposa, a sus hijos, en un proceso en el que está tratando de escribir y conocer su manera de narrar, que es la historia del Llano en Llamas, finalmente. Para mí esa es la historia del Llano en Llamas. No es tanto los cuentos, sino es más bien todo lo que está detrás del proceso de construcción de la colección de cuentos del Llano en Llamas. Y así cada parte. La parte fotográfica tiene que ver casi con la sobrevivencia. Él trabajó haciendo mucha fotografía y entonces eso lo obligó a conocer el país y viajar por todas partes y al mismo tiempo a volver a escribir, pero desde el punto de vista pues, de la antropología de la historia, del conocimiento también de las rutas. Entonces ese es el aspecto del trabajo, la visión, el ojo. Y luego por otro lado el conocimiento y el amor por México. Tiene que ver con la antropología y el conocimiento profundo del mundo indígena de México, ¿no? Para nada está enmarcado en un aspecto solemne, sino al contrario, siempre estaba en la vida, en cómo jugaban, cómo estaba viva la comunidad indígena. Y ahí hacemos un capítulo que me encanta porque por primera vez creo que en México hacemos una especie de historia de lo que ha sido el conocimiento indígena del país, ¿no? A través de esta visión. A través de esta visión y a través de él, porque él lo que sí hizo fue importar todo el conocimiento antropológico que hay en México a través de todas las investigaciones que se hicieron en el Instituto Nacional Indigenista, ahora el CDI, de todos los investigadores que venían a México financiados por universidades de Estados Unidos o de Alemania, donde sea. Y mi padre lo que hizo fue traerlas. ¿Va a empezar? Porque se iban fuera del país, venían, estudiaban y se iban. Y mi padre en el INI dijo, vamos a publicarlas en México. Y es lo que existe del estudio antropológico del país. Que es una forma mucho más profunda, como mencionas, de conocer al personaje, porque siempre la literatura es como la carta de presentación de México al mundo de Juan Rulfo, más estas visiones ahora de cine. Quisiera preguntarte antes de ir a la pausa, este capítulo es de cine, el que presentas en Cabañas, sin embargo, ¿cómo pensaste los otros 6? Bueno, este es sobre todo de fotografía. Pero está también el de cine, que también tiene mucho que ver con que una vez que él publica sus obras literarias, pues estamos en una época en la historia del cine mexicano, en los 50, 60, donde de repente todo el mundo estaba sediento de nuevos escritores y nuevas formas de narrar. Y entonces salió este jovenazo, Juan Rulfo, que dicen, a ver, vente para acá, necesito que te pongas a escribir El Indio Fernández. Paloma Herida, por ejemplo, es producto de un trabajo colaborativo entre el Indio Fernández y mi padre.
Y así él comienza a meterse en este nuevo espacio de la narrativa y del conocimiento también del país, ¿no? Pues vamos a hacer la pausa comercial, regresamos en breve, por favor. No le cambien, no toquen ese botón, regresamos en Calle Tequila. Hola amigos de Calle Tequila, soy el chef Jorge Orozco y hoy quiero presentarles un nuevo concepto en Guadalajara. Restaurante de cocina tradicional mexicana con cocineras tradicionales de México. Un nuevo concepto de comida típica mexicana en Guadalajara. Avenida Guadalupe 194, Colonia Los Arcos. Y también tengo el gusto de comentarles que acabamos de abrir una nueva sucursal del Fondue Gourmet. En la Avenida Guadalupe 194, usted podrá encontrarnos en el Fondue Gourmet, el restaurante tradicional de los fondues en Guadalajara. Los esperamos. Reserve al 3335 9725 con la misma calidad y servicio que en el Fondue Gourmet que usted ya nos conoce. Los esperamos. La idea surgió de el biólogo Rubén Ruiz Medina. Nos dio la idea de que aquí criáramos rana, porque nos dedicábamos a criar bagre. Somos una cooperativa familiar, trabajamos alrededor de 15 personas diarias. Como restaurante tenemos 8 años. Primero inició el restaurante, después la rana. Ya teníamos el restaurante vendiendo el bagre, porque no se vendía, ya teníamos la producción de bagre y no se vendía, y empezamos a gente conocidos, el presidente municipal de Atotonilco nos apoyó en mandarnos gente, toda la que venía ahí a Atotonilco nos la mandaba aquí al restaurante que le cocináramos bagre, y entonces ya empezábamos a vender poquito bagre, entonces ya llegó lo de las ranas y ya fue lo fuerte de la Violeta, la rana. Los planes a futuro son de producir más rana y, si es posible, vender al extranjero. Entonces hay que impulsar a que la gente la pruebe y se la coma, y además de que es muy sabrosa, muy nutritiva, tiene muchos beneficios comer rana, que no tiene colesterol, no tiene grasas, sabrosa después de todo.